Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Capítulo 8. Iglesia y economía. Primera parte. Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros. En Occidente, razón y libertad, vamos ahora al capítulo número 8 ya. En el capítulo de hoy, Iglesia y economía. La historia del pensamiento económico comienza esencialmente con Adam Smith y otros pensadores del siglo XVIII. Los católicos, en especial los más hostiles a la economía de mercado, tienden a identificar generalmente los principios económicos modernos con los pensadores de la Ilustración. Sin embargo, ya en la Edad Media y en épocas posteriores, los escolásticos comprendieron y teorizaron sobre la libre economía en términos que a la postre resultarían sumamente fructíferos para el desarrollo del pensamiento económico en Occidente. La economía moderna es, por tanto, otra de las áreas de importancia en las que la influencia católica se ha visto hasta hace poco oscurecida o pasada por alto, aunque lo cierto es que hoy empieza a reconocerse a los católicos como fundadores de la economía moderna. Joseph Schumpeter, uno de los grandes economistas del siglo XX, rindió tributo a las aportaciones de los últimos escolásticos en History of Economic Analysis, 1954. Fueron ellos, asegura, quienes merecen más que nadie el título de fundadores de la economía científica. Este reconocimiento académico a un capítulo lamentablemente ignorado en la historia del pensamiento económico fue emulado en el transcurso del siglo XX por otros eruditos de prestigio como Raymond de Ruber, Marjorie Grace Hutchinson y Alejandro Chafuen. Antes de examinar el trabajo de los últimos escolásticos, debemos considerar las contribuciones a menudo ignoradas en este terreno de eruditos católicos aún más tempranos. Jean Buridan, 1300 a 1358, rector de la Universidad de París, aportó importantes novedades a la moderna teoría del dinero. En lugar de percibir el dinero como un producto artificial, fruto de la intervención del Estado, Buridan demostró que éste afloraba libre y espontáneamente en el mercado, primero como un bien de utilidad y más tarde como un medio de intercambio. Dicho de otro modo, el dinero no emergió por decreto gubernamental, sino que surgió del proceso de intercambio voluntario que se simplificó extraordinariamente con la adaptación de un instrumento útil y ampliamente deseado. A este instrumento útil y ampliamente deseado, sea como fuere, debe asignársele primero un valor, en orden a satisfacer sus necesidades no monetarias. Del mismo modo, para que su función monetaria sea efectiva, debe poseer ciertas características importantes, debe ser fácilmente transportable y divisible, además de duradero y alcanzar un alto valor
por peso unitario, de tal modo que incluso en pequeñas cantidades valga lo suficiente para facilitar prácticamente cualquier transacción. En este sentido, escribe un especialista, es Boulidat, quien inició la clasificación de las cualidades monetarias de los productos, iniciando así el primer capítulo de los manuales sobre dinero y banca hasta finales de la era del patrón oro en la década de 1970. Nicolas Oresme, 1325 al 1382, discípulo de Boulidat, realizó significativas aportaciones a la teoría monetaria. Oresme, un erudito y experto matemático, astrónomo y físico, escribió un tratado sobre el origen, la naturaleza, las leyes y las alteraciones del dinero, calificado como un hito de la ciencia monetaria y un modelo que no fue superado en muchos siglos y continúa sin serlo en ciertos aspectos. A Oresme se le ha llamado el padre fundador de la economía monetaria. Oresme estableció por primera vez el principio que más tarde se daría a conocer como Ley de Gresham, según la cual, cuando dos monedas coexisten en el seno de la misma economía y el gobierno, establece un valor para ambos distintos del que puede alcanzar en el mercado libre. La moneda artificialmente sobrevalorada por el gobierno terminará por expulsar a la otra de la circulación. Por esta razón, Oresme sostenía que si el valor legal fijo de las monedas difiere del valor del mercado de los metales, la moneda subvalorada desaparece por completo de la circulación, mientras que la sobrevalorada se convierte en única. Supongamos que las dos monedas son el oro y la plata, y que 16 antiguas onzas de plata equivalen a una antigua onza de oro. Supongamos a continuación que el gobierno establece una paridad legal de 15:1, de tal modo que la gente necesita 15 onzas de plata y una de oro, como si su valor fuese el mismo. Esta proporción sobrevalora la plata, pues de acuerdo con el valor de mercado de ambos metales, son necesarias 16 monedas de plata para igualar el valor de una moneda de oro. Sin embargo, con esta paridad 15:1, el gobierno está diciendo a la gente que puede pagar sus deudas con monedas de oro de acuerdo con una proporción de solo 15 monedas de plata por cada moneda de oro, en lugar de las 16 de plata por una de oro que exige el valor de mercado. En consecuencia, la gente empieza a huir del oro para efectuar todos sus pagos en plata. El efecto sería el mismo que si el gobierno declarase hoy que 3/4 de dólar equivalen a un billete de $1. La gente dejaría inmediatamente de utilizar el dólar para hacer todos sus pagos en los 3/4 artificialmente sobrevalorados, y los billetes de $1 desaparecerían de la circulación. Oresme comprendió igualmente los perniciosos efectos de la inflación. La pérdida de valor de la unidad monetaria decretada por el gobierno no hace ningún bien, según explicó Oresme, pues interfiere en el comercio y produce un aumento de precios global. Además, enriquece al gobierno a expensas de los ciudadanos. Oresme proponía idealmente que el gobierno no interviniese en absoluto en el sistema monetario. Los últimos escolásticos compartían el interés de Oresme por la economía monetaria. Percibieron claras relaciones de causa-efecto en el funcionamiento de la economía, tras observar la importante inflación que se produjo en España en el siglo XVI como resultado del flujo de metales preciosos llegados del Nuevo Mundo. Tras apreciar que la mayor cantidad de monedas en circulación condujo a un declive del poder adquisitivo del dinero, llegaron a la conclusión más general, una ley económica, por así decirlo, de que el aumento de cualquier producto en la circulación tenderá a provocar un descenso en su precio. De acuerdo a lo que algunos especialistas han descrito como la primera formulación de la teoría cuantitativa del dinero, uno de los últimos escolásticos, el teólogo Martín de Azpilicueta, 1493 al 1586, escribió: en los países en los que existe una gran escasez de dinero, el resto de los bienes vendibles y aún la mano de obra de los hombres se ofrecen por menos que en otros donde el dinero es abundante. Así, la experiencia nos ha enseñado que en Francia, donde el dinero es más escaso que en España, el pan, el vino, la ropa y el trabajo valen mucho menos. E incluso en España, en épocas en las que el dinero era más escaso, los bienes y el trabajo se ofrecían por mucho menos que después del descubrimiento de América, que inundó el país de oro y plata.
La razón de que esto ocurra es que el dinero vale más donde y cuando escasea que donde y cuando abunda. Que la escasez de dinero rebaje el precio de otros productos tiene su origen en la circunstancia de que al aumentar excesivamente de valor otras cosas parecen inferiores. Tal como un hombre de escasa estatura puesto justo a un hombre alto parece más bajo que si lo vemos junto a un hombre de una misma estatura. Igualmente destacable en el campo de la teoría económica es el trabajo de Thomas de Vio, el cardenal Cayetano, 1468 al 1534. El cardenal Cayetano fue una influyente personalidad que, entre otras cosas, debatió con Martín Lutero, el fundador del protestantismo, a quien derrotó en una discusión sobre la autoridad papal. Lutero rechazaba la idea de que los versículos de Mateo 16:18, donde se cuenta que Cristo entrega las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro, significasen que los sucesores de Pedro debían imponer sus enseñanzas y su autoridad disciplinaria en todo el mundo cristiano. Cayetano demostró, sin embargo, que un versículo similar del Antiguo Testamento, Isaías 22:22, recorría al mismo simbolismo de la llave, y que ésta era allí un signo de la autoridad que habría de transmitirse a los sucesores. En su tratado De Cambis, 1499, donde se defendía el mercado de cambio desde un punto de vista moral, Cayetano señalaba asimismo que el valor del dinero, en el presente, podía verse afectado por las expectativas del mercado en el futuro. Así, el valor del dinero en un momento dado puede verse afectado cuando se prevén acontecimientos perturbadores y nocivos, desde una mala cosecha hasta una guerra, o cuando se esperan variaciones de las reservas monetarias. En este sentido, nos dice Murray Rothbard, puede considerarse el cardenal Cayetano un príncipe de la Iglesia del siglo XVI, como el fundador de la teoría de las expectativas económicas. Entre los principios económicos más trascendentales que surgieron y maduraron con ayuda de los últimos escolásticos, así como la de sus inmediatos predecesores, destaca la teoría del valor subjetivo, parcialmente inspirada en sus propios análisis, además de en los comentarios que San Agustín hace en La Ciudad de Dios. Estos pensadores católicos sostenían que el valor no residía en factores objetivos, como el coste de producción o la cantidad de trabajo necesario, sino en la valoración subjetiva de los individuos. Cualquier teoría que atribuyese valor a factores objetivos, como el trabajo o los costes de producción, era por tanto deficiente. El fraile franciscano Pierre de Jean Olivier, 1248 a 1298, fue el primero en postular una teoría del valor basado en la utilidad objetiva. Argumentaba que, en términos económicos, el valor de un producto es el resultado de la valoración objetiva que los individuos hacen de su utilidad o del deseo que despierta en ellos. El precio justo no podía, por tanto, calcularse sobre la base de factores objetivos como la mano de obra u otros costes de producción. El precio justo resultaba de la relación entre vendedores y compradores en el mercado, donde la apreciación subjetiva de los bienes por parte de los individuos se ponía de manifiesto cuando éstos los compraban o se abstenían de comprarlos a determinados precios. Un siglo y medio más tarde, San Bernardino de Siena, uno de los grandes pensadores de la economía en la Edad Media, adoptó literalmente la teoría del valor subjetivo de Olivier. ¿Quién habría podido adivinar que la teoría económica del valor correcto se originó a partir de las reflexiones de un fraile franciscano del siglo XIII? Los últimos escolásticos se adhirieron a la misma postura. Luis Sarabia de la Calle lo expresaba así en el siglo XVI. Quienes miden el precio justo en función del trabajo, los costes, el riesgo en el que incurre la persona que comercializa o produce la mercancía y los gastos de transporte, cometen un grave error, y aún más lo hacen quienes permiten un beneficio seguro del 15 o el 10%, porque el precio justo es resultado de la abundancia o la escasez de bienes, mercancías y dinero, no de los costes, el trabajo o el riesgo. Si tuviéramos que considerar el trabajo y el riesgo para asignar un precio justo, ningún comerciante sufriría jamás pérdida alguna, ni entrarían en liza la abundancia o la escasez de bienes y dinero. Los precios no se fijan comúnmente sobre la base de los costes.
¿por qué ha de valer más un cargamento de lino traído a alto precio desde Bretaña por tierra que otro transportado más barato por mar? ¿Por qué un libro escrito a mano debe valer más que uno impreso, cuando este último es mejor, aun cuando cueste menos producirlo? Al precio justo no se llega calculando los gastos, sino el aprecio común. El cardenal jesuita Juan de Lugo, 1583 al 1660, concurrió con su propio argumento en favor del valor subjetivo. El precio fluctúa no por la percepción intrínseca y sustancial de los artículos, pues los ratones son más perfectos que el trigo y sin embargo valen menos, sino por su utilidad con respecto a la necesidad humana, y en tal caso solo por aprecio. Las joyas no son en la casa mucho menos útiles que el trigo y sin embargo su precio es mucho más elevado. Y hemos de considerar no solo el aprecio de hombres prudentes, sino también el de los imprudentes, cuando en un lugar los hay en número suficiente. Los viejos objetos de hierro y alfarería, que nada valen para nosotros, alcanzan entre los japoneses un alto precio, en virtud de su antigüedad. El aprecio común, aun cuando sea insensato, eleva el precio natural de los productos, pues su precio es resultado de la estima que suscitan. El precio natural se eleva ante la abundancia de dinero y compradores, y desciende en caso contrario. El precio justo de las mercancías no se fija según la utilidad que el hombre les concede, como si la naturaleza y la necesidad del uso que se les da determinasen la cuantía del precio. El precio depende del valor que cada individuo atribuye a la mercancía. Esto explica por qué el precio justo de una perla, cuyo uso es únicamente ornamental, es superior al de una gran cantidad de grano, vino, carne, pan o caballos, si bien la utilidad de estos artículos, que también son de naturaleza más noble, es superior a la de la perla. A partir de ahí podemos concluir que el precio justo de una perla depende del valor que ciertos hombres han querido asignarle como objeto de decoración. Karl Menger, cuyos Principles of Economics, 1871, tuvieron una profunda influencia en el desarrollo de la economía moderna, y a quien se ha identificado con la tradición tomista aristotélica. Explicó muy bien las implicancias del valor subjetivo. Supongamos que el tabaco dejase repentinamente de cumplir una función útil para los seres humanos, que nadie lo deseara o que lo necesitase en absoluto. Imaginemos, además, una máquina exclusivamente diseñada para procesar el tabaco e inservible para otro fin. La consecuencia del cambio en los gustos públicos, que de pronto se apartan por completo del tabaco, la pérdida de uso, valor del tabaco, como diría Menger, es que el valor de la máquina cae igualmente a cero. Así el valor del tabaco no resulta de sus costes de producción. De acuerdo con la teoría del valor subjetivo, lo que más se acerca a la verdad es justamente lo contrario. Los factores de producción empleados en el procesamiento del tabaco extraen su propio valor del valor subjetivo que los consumidores otorgan al tabaco, el producto final para cuya producción se emplean estos factores. La teoría del valor subjetivo, esencial para la economía, nada tiene que ver con el antropocentrismo ni con el relativismo moral. La economía trabaja con datos y contempla las consecuencias de la elección humana. Para comprender y explicar las elecciones de la gente, tal vez haya que recurrir a los valores que profesa. Ni qué decir tiene que esto no implica la aprobación de estos valores. En el caso descrito por Menger, equivale sencillamente a una conclusión de sentido común. Si la gente no valora el objeto A, tampoco concederá valor alguno a los factores específicos diseñados para la producción de A. La teoría del valor subjetivo supone además una refutación directa de la teoría del valor del trabajo, más estrechamente asociada con Karl Marx. Marx no creía en la moral objetiva, pero sí que a los bienes económicos podía asignárseles valores objetivos. El valor económico objetivo se basaba en el número de horas de trabajo invertidas en la producción de determinado artículo.
Ahora bien, esta teoría no sostiene que el mero hecho del trabajo transforme automáticamente el producto resultante en un producto valioso. Por eso no decía que si yo me pasara el día pegando latas de cerveza vacías, el fruto de mi trabajo sería ipso facto valioso. Marx admitía que las cosas se consideraban valiosas únicamente cuando los individuos les atribuían un uso-valor. Pero una vez los individuos habían atribuido un uso-valor a un producto, el valor de éste quedaba determinado por el número de horas de trabajo necesarias para su producción. Dejaremos a un lado algunos de los problemas más inmediatos que esta teoría suscita, entre otras su incapacidad para explicar el aumento del valor de obras de un artista a raíz de su muerte. Ciertamente no media trabajo adicional de ningún tipo entre el momento de terminación de la obra y el momento de la muerte del artista. De ahí que la teoría del trabajo parezca incapaz de explicar este fenómeno tan común. De la teoría del valor del trabajo procede la idea marxista de que los trabajadores en una economía libre vivían explotados, pues si bien su esfuerzo era la fuente de todo el valor, los salarios que recibían no reflejaban plenamente dicho esfuerzo. Los beneficios que se embolsaba el empresario eran completamente inmerecidos. En opinión de Marx, equivalían a una deducción injusta de lo que legítimamente correspondía a los trabajadores. No es nuestra intención ofrecer aquí una refutación sistemática de las ideas marxistas, aunque con ayuda de los últimos escolásticos podemos comprender al menos el principal error de la teoría del valor del trabajo. Otros argumentos, incluidos en las notas, pueden explicar por qué las ideas de Marx acerca de la explotación en el trabajo eran esencialmente desatinadas. Marx no se equivocaba al observar una relación entre el valor de un producto y el valor de trabajo realizado para su producción. Ambos fenómenos se hallan a menudo estrechamente relacionados. Su error estriba en que invirtió los términos de la relación causal. El valor de un producto no es el resultado del trabajo invertido en su fabricación. Es el trabajo el que obtiene su valor de la estima que los consumidores conceden al producto final. Así, cuando San Bernardino de Siena y los escolásticos del siglo XVI defendieron la teoría del valor objetivo, estaban planteando un concepto económico fundamental, anticipando implícitamente uno de los mayores errores económicos del período moderno y refutándolo de paso. Incluso Adam Smith, el mayor defensor del libre mercado y la libre economía, se mostraba ambiguo en su exposición de la teoría del valor, hasta el punto de causar la impresión de que el valor de los productos tenía su origen en el trabajo invertido en su fabricación. Rothbard ha llegado a sugerir que la teoría del valor del trabajo formulada por Smith en el siglo XVIII alimentó la teoría de Marx un siglo más tarde, y que la profesión del economista, por no hablar del mundo en su conjunto, habría salido mucho mejor parada si el pensamiento económico se hubiese mantenido fiel a la teoría del valor expuesta por los importantes pensadores católicos a los que aquí nos hemos referido. Los economistas italianos y franceses, influidos por los escolásticos, adoptaron ampliamente la posición correcta. Fueron los británicos quienes lamentablemente se desviaron hacia líneas de pensamiento que a la postre culminaron en Marx. Cuando hablamos de la influencia del pensamiento católico en la economía, no podemos omitir a Emil Cauder. Cauder es autor de extensos trabajos en los que se proponía dilucidar, entre otras cuestiones, por qué la correcta teoría del valor subjetivo se desarrolló y floreció en países de tradición católica, mientras que la errada teoría del valor del trabajo fue tan influyente en los países protestantes. Le intrigaba averiguar por qué los pensadores británicos se inclinaban tanto hacia la segunda, mientras que en Francia y en Italia se seguía la línea de la primera. En A History of Marginal Utility Theory, 1965, Cauder apuntaba que la respuesta podía hallarse en la importancia que un protestante de excepcional inteligencia como Calvino atribuía al trabajo. El trabajo, cualquiera que fuese su naturaleza, gozaba del respaldo divino y se consideraba una de las principales vías para que el hombre pudiera glorificar a Dios. Esta idea llevó a los pensadores protestantes a subrayar el trabajo como elemento determinante del valor.
Cualquier filósofo o economista social influido por el calvinismo, explicaba Cowder, se sentirá tentado de ensalzar la importancia del trabajo en su tratado económico o social, y no hay mejor manera de hacerlo que combinando el trabajo con la teoría del valor, que ha sido tradicionalmente la base de todo sistema económico. De este modo, el valor se convierte en el valor del trabajo. Según Cowder, esta postura se observa incluso en pensadores como John Locke y Adam Smith, en cuyos escritos el trabajo ocupa una posición destacada y cuyas visiones eran en gran medida deístas antes que protestantes. Estos hombres asimilaron las ideas calvinistas que dominaban en su medio cultural. Smith, por ejemplo, siempre simpatizó con el presbiterianismo, que no era sino el calvinismo organizado, pese a su alejamiento de la ortodoxia, lo que acaso puede explicar por qué ponía el acento en el trabajo como factor determinante del valor. Los países católicos, profundamente influidos por el pensamiento aristotélico y tomista, no sentían la misma atracción por la teoría del valor del trabajo. Para Aristóteles y Santo Tomás, la actividad económica tenía su origen en el placer y la felicidad, de ahí que sus objetivos fueran profundamente subjetivos, pues placer y felicidad no eran estados cuantificables cuya intensidad pudiera articularse con precisión, y además variaban de una persona a otra. La teoría del valor subjetivo se ciñe a esta premisa, tal como la noche sucede al día. Si el placer es, en cierto sentido, el propósito de la economía, escribió Cowder, entonces, de acuerdo con el concepto aristotélico de causa final, todos los principios de la economía, incluido el de valor, deben derivar de este objetivo. De acuerdo con el modelo aristotélico y tomista, el valor tiene la función de mostrar cuánto placer pueden proporcionar los bienes económicos. Dicho de otro modo, la importancia que los calvinistas atribuían al trabajo llevó a los pensadores protestantes a convertirlo en factor determinante de su teoría sobre el valor de las mercancías. ¿Cuánto trabajo se ha invertido en su elaboración? La visión predominante en los países católicos, que identificaba la felicidad como objetivo de la actividad económica, se inclinaba a buscar la fuente del valor en la valoración subjetiva de cada individuo, que es quien decide cuánto placer le proporcionará determinado artículo. Es imposible demostrar esta teoría, si bien Cowder ofrece pruebas sugerentes de que los pensadores protestantes y católicos de la época tenían un conocimiento incipiente acerca del origen de su desacuerdo en lo tocado al valor económico. Lo cierto es, sin embargo, que los pensadores católicos, merced a su propia tradición intelectual, llegaron a la conclusión correcta respecto de la naturaleza del trabajo, mientras que los protestantes se equivocaron ampliamente. El hallazgo habría sido interesante aun cuando los pensadores católicos hubieran dado por azar con estos importantes principios económicos y los hubiesen dejado languidecer sin influir en sus sucesores. Pese a todo, resultó que las ideas económicas de los últimos escolásticos tuvieron una honda influencia y que las pruebas nos permiten seguir el rastro de esta tradición a lo largo de los siglos. El holandés protestante Hugo Grotius, conocido por sus aportaciones a la teoría del derecho internacional, citó expresamente a los últimos escolásticos en el siglo XVII y adoptó buena parte de su perspectiva económica. La influencia escolástica persiste también en el siglo XVII en la obra de eminentes jesuitas como el padre Leonardo Lesio y el padre Juan de Lugo. Un siglo más tarde, esta misma influencia se observa en Italia con el abad Ferdinando Galiano, a quien se cita en ocasiones como creador de las ideas de abundancia y escasez como factores determinantes del precio. Lo mismo cabe decir de Antonio Genovesi, contemporáneo de Galiano, en quien se aprecia la huella del pensamiento escolástico. Los conceptos de utilidad, escasez y aprecio público se difundieron en Francia a partir de Galiano, escribe Rothbard, y a finales del siglo XVIII calaron en el abad Etienne Bonnat de Condillac, 1714 al 1780, y en otro gran abad como Robert Jacques Turgot, 1727 al 1781,
Muy influidos por los escolásticos, se mostraron asimismo François Quesnay, 1694-1774, y los fisiócratas franceses, a quienes se ha considerado los fundadores de la ciencia económica. En su libro Faith and the Liberty, The Economic Stuff of the Late Scholastic, 2003, Alejandro Chafuen muestra con abundantes ejemplos cómo estos pensadores de los siglos XVI y XVII no solo comprendieron y desarrollaron principios económicos fundamentales, sino que defendieron también la libertad económica y el libre mercado. Estos pensadores se anticiparon al mejor pensamiento económico de siglos posteriores en cuestión de precios, salarios, dinero y teoría del valor. Los historiadores del pensamiento económico son cada vez más conscientes de la aportación de los últimos escolásticos a la economía. Otro ejemplo de innovación católica bien conocido por los especialistas que, en general, no ha llegado a difundirse entre el público común. De ahí que sea absurdo afirmar, como algunos han hecho, que la idea del libre mercado surgió en el siglo XVIII, en un medio anticatólico fanático. Esta tradición contaba con 2 siglos de antigüedad cuando se publicó la Enciclopedia Francesa, violentamente anticatólica, donde se repetía el análisis escolástico sobre la determinación del precio. Muy bien, muchas gracias por su sintonía. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo, si Dios así lo quiere, de Occidente, Razón y Libertad. Muchas gracias. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. La Iglesia Católica ha hecho más que ninguna otra institución para dar forma a la civilización occidental. Ante el cambio civilizacional que propugnan los enemigos de las almas, es esencial redescubrir este hecho. Joseph Schumpeter, uno de los grandes economistas del siglo XX, rindió tributo a las aportaciones de los últimos escolásticos en History of Economic Analysis, 1954. Fueron ellos, asegura, quienes merecen más que nadie el título de fundadores de la economía científica. Este reconocimiento académico a un capítulo lamentablemente ignorado en la historia del pensamiento económico fue emulado en el transcurso del siglo XX por otros eruditos de prestigio como Raymond de Roover, Marjorie Grace Hutchinson y Alejandro Chafuen. Antes de examinar el trabajo de los últimos escolásticos, debemos considerar las contribuciones a menudo ignoradas en este tema. Porque Occidente es la civilización de la cristiandad. Defendamos la razón y la libertad, la justicia y la caridad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Occidente, razón y libertad. Capítulo 8. Hostiles a la economía de mercado tienden a identificar generalmente los principios económicos modernos con los pensadores de la Ilustración.
Sin embargo, ya en la Edad Media y en épocas posteriores, los escolásticos comprendieron y teorizaron sobre la libre economía en términos que a la postre resultarían sumamente fructíferos para el desarrollo del pensamiento económico en Occidente. La economía moderna es por tanto otra de las áreas de importancia en las que la influencia católica se ha visto hasta hace poco oscurecida o pasada por alto, aunque lo cierto es que hoy empieza a reconocerse a los católicos como fundadores de la economía moderna. Iglesia y economía. Primera parte. Muchas gracias por estar nuevamente junto a nosotros. En Occidente, Razón y Libertad, vamos ahora al capítulo número 8 ya. En el capítulo de hoy, Iglesia y economía. La historia del pensamiento económico comienza esencialmente con Adam Smith y otros pensadores del siglo XVIII. Los católicos, en especial los más